Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarnos. Ya vemos que estaban aquí esperándonos desde Sinaloa, Tlaxcala, Ciudad de México. Pues bienvenidos a esta transmisión para dar continuidad a nuestro ciclo Intelectuales Socialistas Emigrados en México. Pues como ya es una muy bonita costumbre, voy a dejarle los micrófonos al doctor Carlos Illades, coordinador de este ciclo, para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Doctor, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias, Yasmín. Eh, Tenemos hoy la presencia del doctor Horacio Crespo. El doctor Horacio Crespo es licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Realizó además una estancia postdoctoral en el Colegio de México y actualmente es profesor investigador de tiempo completo y director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Morelos, además de profesor en el posgrado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. En el año de 1998, Horacio obtuvo la beca Guggenheim. En el 2004, el premio Salvador Azuela del INERM en investigación histórica, y es autor de numerosos libros y artículos en prestigiadas revistas nacionales e internacionales acerca de la historia económica e historia cultural e intelectual. Dirige además la revista Nostromo, revista crítica latinoamericana, y participa en el consejo editorial de diversas publicaciones en México y fuera del país. Debo decir que Horacio es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es corresponsal en Morelos de la Academia Mexicana de la Historia y es uno de los profundos conocedores tanto de la historia de la izquierda en América Latina, la historia intelectual, en particular la colección que dirigió José Aricó, la de pasado y presente, y justamente el día de hoy nos hablará de esta figura tan importante en la difusión del marxismo y sobre todo de las obras, las traducciones de las obras de Marx en América Latina. Horacio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecerle a Yasmín por los esfuerzos para vincularnos y que estemos juntos ahora en este momento. Y por supuesto a Carlos y ya después haberme invitado a este ciclo de conferencia y su tan gentil presentación. Bueno, y gracias a todos ustedes por asistir a esta reunión, a esta conferencia sobre José Aricó. Como ya dijo muy bien el doctor Illades, pues yo creo que José Aricó ha sido una de las figuras consulares, una de las figuras más importantes de la izquierda latinoamericana en el periodo de su actuación, entre 1950, digamos, y 1990, y uno que es el momento de su fallecimiento. Y en el curso de esos años, pues hay un momento que esperaré poder destacar en esta participación. Hay un momento que su actividad la desarrolla en México entre 1976 y 1984, que es cuando regresa a Buenos Aires. Compartimos el exilio muchos argentinos, muchos conos sureños y muchos gente de América Latina en un momento muy crucial del cambio, de la transformación de la izquierda latinoamericana, que tuvo por escenario precisamente México, y como uno de los actores principales Aricó. Pero esto va a ser, me referiré a esto seguidamente, luego de hacer una introducción sobre la vida y la obra en general, aspectos generales de la obra de Aricó, que nació en 1931. Como dije, falleció en 1991, una vida relativamente corta en los estándares actuales, 60 años, ¿verdad? Pero absolutamente rica y absolutamente comprometida
con la acción política. Yo creo que eso es uno de los elementos cruciales del que ha distinguido a Aricó. Voy a tratar de luego subrayar esto. Toda su actividad es una actividad que, aunque tiene grandes visos y grandes logros académicos, en realidad es una actividad cuyo punto de coagulación fue la relación política, la actividad política, que inició muy tempranamente. Él nació en una ciudad pequeña de la provincia de Córdoba, provincia mediterránea de Córdoba, en la Argentina, como dije, en 1931, la ciudad de Villa María, una ciudad pequeña pero con una profunda tradición intelectual, progresista. eh, había un conjunto de intelectuales marcados por el signo del progresismo del Partido Radical. Yo creo que este fue un elemento, aunque él no lo recupera mucho en sus escritos o en sus intervenciones autobiográficas, yo creo que un elemento a señalar, esta temprana cuna intelectual en Córdoba y el elemento decisivo de Aricó, de la formación de Aricó, digamos, es su ingreso al Partido Comunista Argentino en momentos muy tempranos de su vida. Él se afilia a la Juventud Comunista antes de los 20 años. Hay un relato muy interesante de él respecto a cuál era la vida de un militante comunista en ese momento, el gobierno fuerte, digamos, con características autoritarias. En ese momento la oposición lo calificaba de dictadura del general Perón, y el Partido Comunista estaba en la oposición y conoció tempranamente la cárcel, la persecución. Es un relato muy interesante que hace de sus primeras lides, sus primeras armas como comunista. Y hay una nota muy interesante, pintoresca pero interesante. Hace el servicio militar argentino obligatorio a los 20 años y allí va a tener el primer contacto con una de las figuras cruciales de su vida y de su trayectoria intelectual y política, con Gramsci, ¿no? Gramsci estaba siendo inicialmente editado por la editorial Lautaro del Partido Comunista Argentino, y haciendo el servicio militar, él consigue una edición de uno de los libros de Gramsci, el primero editado, que fue el de las cartas a su mujer de Gramsci, y ahí traba relación que será una relación para el resto de sus días. Digamos que la primera etapa no fue una etapa demasiado inconformista. Él mismo lo dice. Por ejemplo, el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956 pasa casi desapercibido, lo mismo que la cuestión de Hungría, la rebelión de Hungría, las crisis en Polonia, el inicio del proceso de desestalinización que va a ser tan decisivo para la configuración política de Ericó, pues pasa desapercibido, y creo que desapercibido en una ciudad de provincia, en un partido provinciano, en un partido como él lo explica muy bien en una de las entrevistas autográficas que dio. Y en realidad el acontecimiento decisivo, como para muchos otros de los latinoamericanos, fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Este es el momento de transformación, digamos, donde empieza a haber un fuerte choque con la política dominante del Partido Comunista Argentino. Y allí va a conectarse, ya militando en la ciudad de Córdoba. Acá hay que destacar una cosa: Aricó no fue un universitario, transitó muy poquito tiempo, unos meses, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, pero las obligaciones militantes, él era responsable de la Juventud Comunista a nivel regional, hizo que no transitara. Entonces, en ese sentido es un autodidacta, no solamente desde el punto de vista de la formación marxista, sino en general. Es un hombre que tiene una formación no universitaria, y él insiste mucho en ese registro, ¿no? ¿Qué ocurre? En 1962 se da un giro notable en el Partido Comunista Argentino.
se llama El giro a la izquierda del peronismo, un célebre artículo de Vittorio Codovil, el secretario general, y ahí entra una colisión, digamos. El grupo importante de intelectuales jóvenes del Partido Comunista y con centro en Córdoba, pero no necesariamente solamente de Córdoba, gente de Buenos Aires, Portantero, Juan Carlos Portantero, una figura que luego va a estar en México, una figura muy importante de la sociología y la política latinoamericana, se suma a este grupo, y gente de Santa Fe, gente de Rosario, que deciden fundar una revista. Acá este es el origen de la mítica revista Pasado y Presente, cuyo primer número va a ser publicado en Córdoba en 1963, y ¿qué pretendía inicialmente esta revista? Que tiene además un nombre muy emblemático, porque es el título de una de las recopilaciones de artículos de Gramsci. Nace con una vocación a Gramsci, ¿no? Pasado y Presente tiene una referencia inmediata a la figura de Gramsci, a la obra de Gramsci, que no era demasiado bien vista, aunque había sido editada por el Partido Comunista Argentino, no era demasiado bien vista en los círculos de dirección de este partido. Ha sido empujada la publicación de Gramsci por el partido por un intelectual muy importante, Héctor Agosti, con el cual va a haber luego fricciones muy fuertes a lo largo de la vida de Aricó y de Agosti, porque Agosti permanece en el Partido Comunista cuando este grupo de gente, de jóvenes que editan la revista, es expulsado. Una práctica habitual, ¿no? La disidencia es perseguida y es expulsado del Partido Comunista precisamente después del primer número de la revista en 1963. Quiero decir con esto algo muy importante. La revista estaba orientada a generar, como dice Aricó un tanto ingenuamente, ¿no? Estaba orientada a hacer una revisión y una transformación desde el interior del Partido Comunista. La dirección del partido no lo aceptó y estaban soltando amarras, como se dice, como en un escrito de soltando amarras, soltando la amarra del Partido Comunista y lanzándose a la aventura, que en realidad es una aventura mucho más generalizada, la aventura de la nueva izquierda, el proceso de la nueva izquierda construida singularmente por fuera, en general, de las estructuras de los partidos comunistas de obediencia moscovita, es decir, los partidos comunistas clásicos, con distintas formas, con distintas maneras de accionar. ¿Cuál fue la línea esencial de Pasado y Presente? Pues yo creo que Pasado y Presente, como bien se ha señalado muchas veces, con sus 9 números, en realidad 7, porque hubo 2 números dobles, y duró hasta 1966, que es el momento en que irrumpe una de las dictaduras argentinas, la de General Onganía. En estos 3 años, la revista han ido dos proyectos, digamos. Eso es bien importante señalarlo. En primer lugar, fue vocero a través de un artículo de Debré, famoso intelectual francés que se vinculó a la política guevarista, ¿no? ¿Cierto? Revolución en la Revolución, un artículo que desarrollaba toda la política castrista o guevarista para América Latina, que iba a desembocar finalmente en la acción guerrillera, y por otro lado una indagación muy particular en el número 8-9, digamos, una indagación muy importante en torno a el fenómeno de radicalización de la clase obrera argentina. Acá hay que destacar que el punto que creo que es muy importante, Córdoba era en ese momento una ciudad industrial, la Turina Argentina se le llamaba, ¿no? Por la relación a la Fiat. Estaba la Fiat instalada en Córdoba, un enorme complejo de Fiat, un enorme complejo automotriz también de industria Kaiser y luego Renault. O sea, un conglomerado de obreros particularmente jóvenes, por otro lado, y muy calificados, un conglomerado que en las fábricas fundamentales era aproximadamente 20.000 obreros. En el núcleo de Fiat se realizaron huelgas, se trabajó
intensamente una radicalización de ese, y Aricó tuvo una relación intensa con este proceso de radicalización obrera industrial en Córdoba. Entonces yo creo que estos son dos componentes que van a estar presentes en todo la primera etapa del desarrollo político de Aricó. Veamos la primera. La primera es un alto compromiso, un compromiso muy fuerte con la guerrilla que ocurrió en 1964 en Córdoba. Todo el grupo Paseo y Presente estuvo de alguna manera involucrado en la logística y en la alimentación política de esta guerrilla, y él mismo lo ha dicho. Finalmente él fue quien tuvo que hacer el balance político frente a Guevara, por el fracaso de esta guerrilla. Digamos, este es un hecho realmente significativo. Se probó el aspecto insurreccional guerrillero, en este caso guerrilla rural, y hubo un compromiso muy directo, muy inmediato, muy fuerte de Aricó y del grupo Paseo y Presente con esa experiencia. Experiencia que va a seguir viva y que en el fondo va a estar presente en el involucramiento posterior, a partir de 1973, segunda etapa de la revista Paseo y Presente, ahora ya en Buenos Aires, 1973-1975, en la cual el grupo se convierte, no digamos, sería grosero decirlo, que se convierte en vocero del grupo Montoneros, sino que de alguna manera interlocuta muy fuertemente, por lo menos con algunos de los dirigentes más importantes de Montoneros, y esto tiene que ver con, por un lado, la lucha armada preconizada a partir de la Revolución Cubana, y en segundo lugar, tiene que ver con la presencia del peronismo como un factor de radicalización revolucionaria en la Argentina. En segundo lugar, digamos, tenemos el proceso de Fiat, en el cual en 1968 ellos fueron testigos, trabajaron con dirigentes obreros muy importantes de Fiat, y donde Aricó saca una singular experiencia, está reflejada dentro de la revista Paseo y Presente, un informe, dice el título del artículo, es Informe Preliminar sobre el movimiento de Fiat. Hace un análisis de todo el proceso de los sindicatos, de los nuevos sindicatos, digamos, con una línea revolucionaria de los obreros de Fiat, y de allí yo creo que él va a desarrollar algo que va a ser muy significativo en toda esta etapa de la Argentina, y que fue tomado también a lo largo y ancho de muchos de los procesos de radicalización obrera en América Latina, particularmente iría en Brasil. De la misma manera, en México se estaba desarrollando procesos similares de análisis y de vinculación al movimiento obrero a través de la revista Cuadernos Políticos. Es muy interesante, lo quiero subrayar, todavía hace falta un ensayo, un estudio del paralelismo en la experiencia de Paseo y Presente con la experiencia de Cuadernos Políticos, que son coetáneos, pero además tienen una temática común. Lo que faltaría o que los diferencia es claramente la influencia gramsciana y de la política del Partido Comunista Italiano en el proceso de Paseo y Presente, mientras que como Bolívar Echeverría y una serie de otros personajes en Cuadernos Políticos, la influencia fundamental va a ser en radicalismo luxemburguista. Pero creo que estos son dos componentes bien significativos, y sería interesante establecer un análisis a futuro de comparativo entre estas dos experiencias editoriales y políticas de grupos que tienen una cierta conformación similar. Me refiero a Cuadernos Políticos y Paseo y Presente. Aricó de ahí que va a extraer la importancia de las llamadas comisiones internas de fábrica, es decir, más allá del aparato sindical, del sindicato por fuera de las organizaciones fabriles, lo que va a marcar la importancia para Aricó del movimiento de Fiat es la destacada participación autónoma de las llamadas comisiones obreras, las comisiones internas de fábrica, y de allí él va a preconizar en el momento más agudo de la radicalización política de Córdoba y del país a partir de 1969 hasta el golpe militar de 1976, va a ser una especie de
teoría acerca del embrión de un poder autónomo, de consejos obreros, y acá de nuevo aparece la figura de Gramsci, ¿no es cierto? La Turín Roja de los años 19-21, ¿no es cierto? Donde después de la lectura de Gramsci, indudablemente, y de Pankow, y de una serie de teóricos del concejalismo obrero, Aricó va a sacar esta tesis que luego de alguna manera fue retomada en el movimiento clasista sindical de 1972 en adelante en Córdoba y en muchas otras regiones industriales del país. El telón de fondo de todos estos dos procesos, tanto de la radicalización guerrillera que va a emerger a partir de 1969 con dos líneas fundamentales, una línea más bien trotskista y otra línea peronista, va a ser en realidad el proceso de radicalización y de izquierdización de sectores muy amplios del peronismo. Y esto lleva a la teoría de la posibilidad de que el peronismo sea un movimiento nacional popular que funde un proceso revolucionario en la Argentina. Y por eso decía, la segunda etapa de Pasado y Presente, 1973-75, está enancada en esta posibilidad de radicalización o realidad de radicalización del peronismo, que había sido un elemento distintivo del surgimiento de la llamada nueva izquierda en la Argentina. Hay una revista anterior a Pasado y Presente que se llama Contorno, una revista prácticamente unos pocos años antes, que marca, después de la caída de Perón en 1955, marca la expectativa intelectual y política de que el peronismo se radicalice. Todos estos procesos son procesos en contra, en el fondo, de la línea del Partido Comunista, que era una línea mucho más tradicional, que veía tradicionalmente como oposición al movimiento peronista hasta por lo menos 1962, donde estuvo el artículo ese que mencionaba de Victorio Codovila. Bien, no sé si he sido más o menos claro en estos dos procesos, el proceso de vinculación a la línea política de la guerrilla, del guevarismo y un compromiso muy fuerte en una primera experiencia del guevarismo en la Argentina, y en segundo lugar era estar muy atento a los procesos de masa, particularmente a los procesos obreros de masa y de radicalización. Entonces, este es un primer momento. Aricó pertenece a este proceso, es una voz autorizada de este proceso y se articula en experiencias políticas directamente actoras de este proceso que culmina, como ustedes saben, en 1976 con el golpe de Estado militar y con la instauración de una dictadura muy feroz, tan propia del Cono Sur, digamos, que en Argentina llevó a una decena de miles de muertos, ¿no? Y una represión implacable a todo el movimiento obrero y popular. Esta es la primera etapa, digamos, una etapa asignada entonces por la radicalización. A través de la Revolución Cubana, en realidad, una visión de los procesos de liberación en Asia y África, en una particular visualización de la revolución cultural china y, por supuesto, en una ciudad universitaria como Córdoba, el Mayo francés y todo el proceso de insurrección estudiantil de 1968. Son componentes, digamos, que van articulando más o menos con diferencias más o menos van articulando el conjunto de experiencias de radicalización de la juventud, porque me parece que hay que destacar un elemento de todo esto, es un elemento generacional. Esto, además de ser un movimiento de radicalización o hiperradicalización, con muy fuertes cargas ideologizadas, con muy fuertes cargas de discusión teórico-política, es también un movimiento juvenil, un movimiento de jóvenes. La impronta juvenil, la impronta generacional, me parece que marca muy decididamente el proceso de pasado y presente de la nueva izquierda argentina, y me parece que puede ser extensivo a todas este proceso de la nueva izquierda más general. En 1976, entonces, el momento del golpe militar, que interrumpe este proceso político, significa una
enorme derrota, así estigmatizada por Aricó, por el grupo Paseo y Presente y por muchos intelectuales argentinos, y lanza a estos intelectuales al exilio. ¿Con qué bagaje? Porque esta es una pregunta bien importante. Yo creo que hay un bagaje central, que es el proceso de relectura de la tradición marxista que se ha hecho entre 1963, como dije, el surgimiento de la revista Paseo y Presente, y 1976. ¿Qué es lo que se hace allí? Bueno, Aricó funda editoriales, funda la editorial Signos, primero de COR, Universitaria de Córdoba, luego Signos, y luego se produce en 1970 una fusión que yo creo que va a ser muy significativa en su proceso de vida y de trabajo, que es la fusión del siglo XXI, la participación del siglo XXI, la editorial mexicana, conducida por Arnaldo Alfira Reynal, y el grupo de editorial de Paseo y Presente, que ya había suspendido la revista en 1965, esa breve reaparición en los años 70, en el segundo momento, pero que ha fundado los llamados cuadernos de Paseo y Presente. Tengo un texto que ya voy a leer sobre el significado de los cuadernos, pero los cuadernos fueron 98 cuadernos, la mayoría editados todavía en Argentina hasta 75, comienzo del 76, el resto en México son 98, hasta el número 70 y algo salieron en Argentina, se completaron aquí en México. En Argentina se inició también una biblioteca del pensamiento socialista, la inicia Aricó también, que tiene una cincuentena de títulos, que se va a desarrollar en Argentina y también luego en México, luego del exilio. Y estos son dos pilares de la función editorial de la revista, del grupo Paseo y Presente y propiamente de Aricó, ¿no? Quiero significar cuantitativamente el sentido de toda esta empresa, haciendo un cálculo bastante riguroso de las ediciones producidas por Pasado y Presente y la Biblioteca del Pensamiento Socialista. En realidad llegamos a una cifra realmente notable, de 1,5 millones de ejemplares. O sea, en ese espacio de tiempo, en realidad circuló. No es entonces solamente un proceso de discusión en círculos académicos, en círculos de la teoría política, sino que es un formidable movimiento de educación intelectual, de involucramiento de militantes, fundamentalmente militantes o periferias militantes, son con el pensamiento marxista. Es una relectura notable del pensamiento marxista, y esto habría que subrayarlo. Digo, primero, en su pura dimensión cuantitativa, 1,5 millones de ejemplares, en sus sucesivas reediciones, etcétera, etcétera, y básicamente también la construcción de una manera de visualizar el marxismo. Y en esto creo que tiene que ver algo que decía Carlos, eh, la importancia de Aricó como editor, pero yo quiero decir, en función de su editorial, de su actividad editorial, en realidad lo que está presente allí es una respuesta a una manera de instalar una respuesta a lo que se denominó la crisis del marxismo, que yo creo que es el telón de fondo de toda la vida intelectual de Pancho, de Aricó. La crisis del marxismo que se inicia en 1956, crisis en el sentido de revisión, en el sentido de articulación, de examen, de replanteo, en ese sentido, la idea de crisis. Aricó resistía un poco la idea de crisis, pero bueno, se instaló, nace en la crisis del estalinismo en 1956, la pérdida del monolitismo del Partido Comunista de la Unión Soviética, el surgimiento de la disidencia del Partido Comunista Chino, la revitalización de la disidencia yugoslava y la articulación en Europa Occidental de un proceso de marxismo crítico muy importante que va a surgir a través del policentrismo del Partido Comunista Italiano, la
posición divergente, el Partido Comunista Italiano crecientemente divergente respecto al Partido Comunista de la Unión Soviética, que va a culminar finalmente, después de la muerte de Togliatti, en el eurocomunismo. A mí me parece que esto es un componente muy importante y en relación a esta crisis del marxismo es que se va a desarrollar en realidad toda la operación intelectual de Arico. Y en ese sentido decía que la manera de ser de esa respuesta es una manera editorial, una curiosa manera de responder a este fenómeno de la crisis. Es decir, que a través de la operación política e intelectual de los cuadernos de pasado y presente, de la biblioteca del pensamiento socialista, en realidad lo que hace Arico es responder al tema de la crisis de una manera absolutamente notable, absolutamente heterogénea, absolutamente discordante con lo que podría ser, digamos, un reclamo inicial que sería ¿por qué no escribió un tratado o no escribió varios libros de conjunto que respondieran a esta situación difícil del marxismo? Pretendió hacerlo al revés, reinventando o recreando una tradición del marxismo distinta a la que había sido vigente fundamentalmente a través del periodo estalinista, una crítica al estalinismo a través de la actividad intelectual, pero refundando, recreando la tradición intelectual marxista, la tradición política marxista. Sí, yo preparé un pequeño texto que retomé de otros escritos que he hecho y me gustaría compartirlo con ustedes respecto a esta originalidad de la respuesta de Arico, que tiene que ver con un Marx radicalmente distinto del que conocíamos en español antes de su intervención, por ejemplo. Es decir, el Marx de Wassenlau Rose, el Marx clásico que había sido configurado con las tradiciones clásicas del Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, es rehecho a partir de la acción de Aricó en siglo XXI Argentina, una nueva traducción del Capital y fundamentalmente la traducción y aparición de los grundrises, de los borradores del Capital, los famosos grundrises, que van a revolucionar, digamos, la interpretación del marxismo. Pero bueno, voy a leer este texto que me parece que compartirlo puede darle sentido a lo que estoy diciendo. Hay un trazo concluyente en la conformación de la obra de Aricó y de un sentido más profundo que se relaciona con la respuesta activa que ensayó a la crisis del marxismo. Su lectura de Marx, una rigurosa refutación de la sistematización reduccionista de la teoría del autor del Capital construida contra la positivización de su pensamiento. Y acá hay una doble reacción, la positivización del pensamiento de Marx a través de la socialdemocracia en el periodo clásico de la socialdemocracia antes de la Revolución Rusa y las incrustaciones positivistas que sobreviven y se desarrollan intensamente en el periodo del estalinismo. Esta es una respuesta que va a tener mucho que ver con la respuesta del momento radical leninista entre 1920 y 1925, el joven Lukács, Karl Korsch y el propio Lenin, ¿no? Es la suya, la respuesta de Aricó, una respuesta heteróclita y fragmentaria, esencialmente crítica en un sentido kantiano, dado que la naturaleza misma del objeto problemática no admitía otra forma. Es decir, no admitía una respuesta positivizada, no admitía, tenía que responder precisamente a esta crítica a la positivización del marxismo. El punto real de reconstitución posible del conjunto del trabajo intelectual del fundador del pasado y presente es su horizonte política, sus preocupaciones dominantes. ¿Y cuáles fueron estas preocupaciones? ¿Cómo es posible cambiar la sociedad? Esto tiene que ver con el final de su vida, donde resiste a la socialdemocratización general de la izquierda, desde un punto de vista muy radical, voy a llegar a eso. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de superación del capitalismo? Resiste siempre la idea de una naturalización de la dominación capitalista.
¿Cómo se constituyen los sujetos del proceso social? Esta pregunta es realmente significativa en la medida en que en el curso de la vida de Aricó se difumina el gran sujeto social del marxismo, que era la clase obrera industrial, digamos, la clase obrera como corazón del movimiento de transformación y de la nueva sociedad, se borra. Y entonces a partir de una pregunta, ¿cómo se constituyen estos sujetos del proceso social revolucionario de cambio? Y finalmente, en una impronta muy gramsciana, ¿cuál es el posible papel de los intelectuales en la sociedad y en su transformación? El discurso de Aricó se erige precisamente en la articulación de lo político y en la búsqueda de su especificidad dentro del marxismo, y así se construyó desde la ruptura con el Partido Comunista en 1963 como consecuencia, como ya dije, de la publicación de la ahora célebre revista Pasado y Presente. La producción escrita de Aricó es extensa, agrupada, espesa, imprescindible y que todavía está muy demorada, digamos, no existen unas obras completas de Aricó, ha sido difícil inclusive la edición de algunas de sus obras. Hay un gran texto todavía inédito después de 30 años de su muerte, que es el texto sobre la constitución del socialismo en América Latina, y tiene distintas formas, se expresa de distintas formas esta producción escrita. Libros orgánicos, Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano en 1978, que marca la vinculación de este Gramsci sudamericano, que sería Mariátegui, en la concepción de Aricó. Estoy simplificando, pero de alguna manera la vinculación entre Mariátegui y Gramsci es muy intensa para Aricó. Marx y América Latina en 1980, con el célebre texto, con la discusión del célebre y infausto texto de Marx respecto a Bolívar, ¿no es cierto?, que aprovecha Aricó para desarrollar la originalidad del posible pensamiento marxista latinoamericano. La cola del diablo, en 1986, que es un libro de recuperación más bien autobiográfica, donde narra toda la relación del grupo de Pasado y Presente y de él mismo con Gramsci. Es una especie de historia intelectual del gramscismo en Argentina y en parte en América Latina. Y finalmente dos libros póstumos, La hipótesis de Justo, de 1998, que es muy importante en el horizonte de democratización de la estrategia de la izquierda latinoamericana, y finalmente Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo, de 2011, que son unas lecciones que él impartió en el Colegio de México, recién llegado a México en inicio de su exilio, y que tuve el gusto de editar en 2011, y que es quizá el libro más orgánico de él respecto a las preocupaciones del marxismo, a la tradición del marxismo. Es como, diría yo, el prólogo necesario a toda los 98 cuadernos de Pasado y Presente y la biblioteca del pensamiento socialista. Este es el pórtico, el prólogo, el que da sentido y unidad a todo ese proceso de edición. Pero además de estos libros orgánicos, como decía, hay recopilaciones de textos prologados y anotados, múltiples prólogos con firma o sin ella, advertencias del editor. La mayoría de los 98 cuadernos y de los cincuentena de títulos de la Biblioteca del Pensamiento Socialista tienen un prólogo, advertencias, notas o formas de edición y de intervención de editorial de Aricó, y esto también sería un libro muy, muy curioso y notable. Recuperar todo eso en un conjunto orgánico, las síntesis de los contenidos de cada una de estas publicaciones, advertencias del editor, artículos académicos, artículos en revistas políticas, variedad de notas eruditas en los libros editados por él, traducciones, y un apreciable conjunto, como decía, de inéditos de gran importancia, del que Nueve lecciones, las que ya mencioné, es una muestra fundamental, y que como componente esencial todavía no ha aparecido, es el texto de Proceso de Constitución del Socialismo en América Latina, donde hay momentos realmente notables, yo diría, por ejemplo, la revalorización del magonismo
como tendencia política revolucionaria es un trabajo notable que merecería ser editado más o menos rápidamente. El problema es que este escrito, que es muy enorme, muy fuerte, está permanentemente reescrito, hay distintas versiones. Una parte de este escrito es precisamente la hipótesis de Justo, que fue editada por su compañero de trabajo Portantiero. Espero poder culminar la edición de este mamotreto, lo llamaba él mismo en sus cartas, y poder tener finalmente, aunque sea un poco a destiempo, este texto fundamental de la historia intelectual y política del socialismo en América Latina. En dos momentos está articulado: la construcción de los primeros procesos del socialismo y un segundo momento que es los partidos estalinistas a partir de 1930. Como vemos, es una obra muy dispersa, muy compleja, muy heterogénea. Esta dispersión asume también otra faceta que es más inquietante y mucho más significativa desde la teoría. Dispersión en cuanto al objeto, aparente falta de unidad de temas, una cierta especialización de los problemas tratados, y aquí también algo que generalmente se deslizaba como una crítica o por lo menos como una distancia, la erudición filológica en su forma y método, el trabajo riguroso sobre los textos de Marx y del marxismo. Desde un punto de vista poco alerta, podría percibirse entonces aquí el reconocimiento de un hueco, casi digamos la dimensión de un escándalo teórico o el acta de una demanda incumplida. O sea, a mi modo de ver, la insatisfacción que provoca en algunos espíritus su obra reside en el reclamo y en la urgencia de sistematización. Aricó debería haber respondido de determinada manera a los desafíos de la crisis del marxismo, es decir, trabajando una respuesta sistémica, orgánica, positiva. Un tipo de respuesta análoga desde América Latina al intento de Althusser y sus seguidores, por ejemplo, de restaurar la vigencia del marxismo como ciencia, como sistema estructurado de inteligibilidad de la sociedad y de lo real. Y en esta demanda insatisfecha se inscribirían precisamente los supuestos límites del pensamiento o la posible inanidad final de su empresa intelectual. Sin embargo, yo creo que la tentativa nuestra en relación con la obra de Aricó se basa en un planteamiento distinto, una posibilidad de abordar de otra manera esta compleja cuestión. En realidad, en Aricó, como decía antes, hay una respuesta activa a la crisis del marxismo, pero ella está dada del único modo congruente con el conjunto de su pensamiento, de su concepción de la significación y sentido del trabajo de Marx y de su hermenéutica de la tradición del marxismo desde las críticas, ubicándose fuera de la sistematicidad y ejerciendo la deconstrucción de las incrustaciones y adendas del positivismo en su interpretación. Acá es bien interesante cómo tamiza toda la tradición socialdemócrata clásica de estas incrustaciones, y del austromarxismo también, de estas incrustaciones positivistas. Es una respuesta que hubo de componer relevando la realidad heterodoxa y fragmentaria de la obra marxiana, poniendo el acento sobre ella, lo de Marx, porque la naturaleza misma del objeto problemática no admitía otra forma. La originalidad de la obra de Aricó precisamente se encuentra en esta aparente dispersión, en la fragmentariedad, en la dificultad de visibilidad de esa respuesta, solo posible de recomponerse como unidad a partir de reconocerse en la irremediable heterogeneidad de su formulación. Acá tenemos que recordar algo, ¿no? A Aricó se le debe una cosa, creo que es fundamental, no solamente a él, a muchos, pero él subrayó mucho esto, el sentido de no conclusión de la obra de Marx, en el sentido de que Marx casi no publicó libros acabados, que el único libro realmente, definitivamente acabado, bueno, además de Miseria de Filosofía, pero la contribución a la crítica y la economía política es casi el único ejemplo de un libro acabado y editado por Marx como tal. El propio Capital quedó inconcluso. El Capital, en vida de Marx, se publica el primer tomo. Engels recupera el tomo 2 y 3 que aparentemente Marx había dejado ya terminado, pero el tomo 4, que es un tomo fundamental,
que termina apareciendo como historia crítica de la teoría de la plusvalía, es un libro que ha sido reconstituido varias veces a través de borradores dejados por Engels, proceso de edición de Kautsky, reediciones distintas, y ni hablar de los Grundrisse, esa otra obra fundamental que es un borrador, es elementos de borrador de su obra clásica que va a ser El Capital. O sea, y a partir de ahí, el conjunto de recopilaciones que da sentido a la obra de Marx y la relectura de la obra de Marx, por ejemplo, el cambio radical de orientación de Marx con motivo al tema de Irlanda, ¿no es cierto? Serán los rebelión de los colonizados los que cambiarán el capitalismo de los países centrales. No será la revolución inglesa la que provoca la liberación de Irlanda, sino la liberación de Irlanda y podríamos decir de la India, la que puede provocar la revolución en Inglaterra. En fin, toda una serie y las famosas especulaciones de Marx respecto a otras vías de desarrollo hacia el socialismo que no sean necesariamente paso por el capitalismo, que son toda su reflexión de la última década de su vida sobre Rusia. Todo esto estaba muy presente en Aricó. No solamente muy presente, sino está muy presente en su obra editada. Por eso digo, lo que edita enseña. Lo que edita enseña de una manera de ver a Marx distinta, crítica, y de ver la tradición, de reconfigurar la tradición, una nueva hermenéutica de la tradición marxista. Y el punto de reconstitución de toda esta obra es el horizonte político. En realidad, el discurso de Aricó se erige precisamente en la articulación de lo político, como dije, a veces trabajosamente reconocible porque es lo político de un momento de crisis, tamizado a través de las grandes transformaciones sufridas por el concepto mismo. Metamorfosis que indagó acuciosamente a lo largo de más de 2 décadas. De aquí, por ejemplo, la revisión de la idea de partido, abandona la idea de partido, la idea clásica leninista del partido, lo hace a través de una reflexión sobre la idea de partido en Mariátegui y en realidad desemboca en un anticipo de lo que será luego la construcción de este nuevo sujeto social, los nuevos movimientos sociales, que está muy presente en las conferencias de 1977 y que es el último capítulo del libro Economía y Política en el Marxismo, ¿no es cierto? Por eso digo, es una reflexión política, una reflexión teórica que conduce a interrogantes políticos decisivos y que abre posibilidades, como ya dijimos, el concejalismo y luego, yo creo, los nuevos movimientos sociales. Muy en una clave gramsciana, pero muy, muy importante. Yo digo que esto es un anticipo a todo lo que va a ocurrir a partir de la década del 90, después de su muerte, ¿no? Está escrito, está planteado, está articulado y está muy atento. Todo esto es lo que en el fondo termina de cuajar en el exilio mexicano. Yo creo que las conferencias en el Colegio de México, que digo son el pórtico de los cuadernos de pasado y presente y de la Biblioteca del Pensamiento Socialista, es una muestra de cómo el exilio mexicano rearticuló y le dio un enorme mayor significado es la obra, el momento de madurez de Pancho, el trabajo de Aricó, el momento en el cual él va finalmente a producir La Cola del Diablo, va a producir Marx y América Latina, y en ese sentido una reflexión, para ir cerrando, una reflexión importante de Portantiero respecto al sentido del exilio en México, que más o menos es el tema que nos reunió en este conjunto de intelectuales que vinieron a México. Dice Portantiero, que compartió muy cercanamente, por supuesto, toda la vida política e intelectual de Aricó. Muchos han hecho una amalgama incorrecta. Yo creo que, y ahí está lo rico de este tipo de relaciones de intelectuales, digamos, de relaciones intelectuales y políticas. Estaban cercanos, pero no eran lo mismo. Hay discusiones muy fuertes, larvadas, que hay que leer, releer y que están cargadas de sentido. Por ejemplo, la socialdemocratización de la izquierda latinoamericana, proceso que arranca en México y que va
a seguir todavía un largo trecho y marcando rumbo en América Latina, es completamente asumida de una manera por Portantiero, reclamando la sistematicidad y la construcción de democracias sólidas, mientras que en Aricó, aunque este objetivo es reconocido, en Aricó está mucho más marcado pues la contestación, el momento contestatario que puede abrir los procesos democráticos en términos de los nuevos movimientos sociales, y esto tiene que ver con todo un proceso que se desarrolló en América Latina a partir de los años 2000 y que está todavía en proceso de desarrollo en México y en toda América Latina, ¿no? Dice Portantiero, en 1976, cuando recrudece el tiempo del terror en Argentina, José Aricó viaja, como tantos otros, a México, camino de un exilio que durará 6 años. El espacio cultural mexicano de la segunda mitad de los 70, tan estimulante para el debate de ideas, fue hogar para un exilio compartido con intelectuales llegados desde distintas tierras del continente asoladas por las dictaduras. En ese ámbito, Aricó prosiguió con su labor editorial, acompañando al legendario don Arnaldo Orfila Reynal en aquella empresa emblemática para la polémica de izquierda, como fue en estos años la editorial Siglo XXI, y acá hacía yo una puntualización en cuanto a que fue una empresa muy constructiva con don Arnaldo, pero a la vez fue una tensión política, digamos, muy importante en términos de distintas concepciones teórico-políticas, ¿no? Pero sin embargo allí pudo mantener la continuidad de los cuadernos, sigue diciendo Portantiero, de pasado y presente, y de la Biblioteca del Pensamiento Socialista, a la que agregó títulos fundamentales. Y acá viene lo más significativo, digo yo. En la vida y en la obra de Aricó, dice Portantiero, México significó además un punto de viraje, un corte importantísimo en la definición de su trayectoria intelectual. Perdón. Aquí maduró su propia visión del socialismo, se perfiló también su vocación de historiador de las ideas y sin perder sus obsesiones generosas de organizador y defensor de la cultura, pudo dar cauce en el acicateador ambiente mexicano a una tarea de investigador para la cual, fuera de las aulas convencionales de la universidad, se había preparado desde hacía mucho tiempo. Yo creo que este texto de Portantiero señala debidamente la enorme importancia del paso de Aricó por México. Sería una vulgaridad decir que se latinoamericanizó. Yo creo que el pensamiento de Aricó madura en contacto con las otras realidades, conoce más otras realidades, pero básicamente es el fértil terreno, como dice muy bien Portantiero, de la discusión política en México en esos años, la que permite dar este salto distinto, esta transformación que conduce al último momento, y voy a ser muy breve acá porque se me acaba el tiempo, creo, que es la tránsito hacia la democracia. Yo creo que hay famosas reuniones, las dos más importantes, la reunión de Morelia, la reunión de Oaxaca, hecha con importantísimas figuras de la política y de la intelectualidad latinoamericana que van argumentando un eje central. La democracia deja de ser un instrumento, como ha sido planteado en todo el periodo anterior, desde el leninismo en adelante, es un instrumento en el cual esta democracia burguesa favorecería el crecimiento y el desarrollo de las opciones revolucionarias para convertirse en una opción estratégica. La democracia es una manera de construir la sociedad. No puede haber socialismo sin democracia. Esto me parece que es un argumento esencial, no es solo de Aricó, pero Aricó fue un elemento crucial en el acuñamiento y la construcción de estrategia política. Fernando Enrique Cardoso, Francisco de Lich, La Bastida, es decir, sería enorme mencionar a todos ellos, pero yo creo que los libros que surgieron de la reunión de Oaxaca y de la reunión de Morelia y de Oaxaca fueron claves en este desarrollo, en esta reconstitución. La famosa reunión en San José de Costa Rica permitió esta reconstitución en torno a ejes democráticos con distintas
visiones. Y acá de vuelta digo, en esta micro discusión entre Portantino y Arico está marcada una diferencia muy seria. La democracia como un sistema de reglas de convivencia, en un sistema político de reglas de convivencia, o la democracia como lugar que hay que realimentar, una nueva democracia en cuanto al protagonismo de los nuevos sujetos sociales, que sería la articulación más propia de Arico. Esto se puede ver en otra faceta de Pancho, editor de revistas, pasó ahí presente, pero también de Controversia en México, una revista que sale en México para el exilio argentino, pero que tiene un contexto de discusión latinoamericana muy importante. Y finalmente La Ciudad Futura, nuevamente escrita bajo la invocación de Gramsci, un título gramsciano, La Ciudad Futura, que va a ser órgano del Club de Cultura Socialista en el retorno a la Argentina. Y en parte sustantiva de la reelaboración del pensamiento político marxista y de izquierda en la Argentina y en América Latina. Bueno, este apretado recorrido por la obra de Aricó, quiero de todos modos terminarlo con una nota que me parece que tiene mucho que ver con el sentido profundo, aquel sentido totalizador de la opinión política, del horizonte político, que decía que es el que da sentido a toda su obra. Aricó, entre muchas otras lecturas, tuvo una lectura que no es muy frecuente ya, pero que lo marcó, yo creo, profundamente, y el texto que voy a leer, muy breve, va a dar sentido de eso, que es la obra de Ernst Bloch, El Principio Esperanza, este célebre marxista, El Principio Esperanza, la esperanza de la transformación, el problema de la no naturalización de las relaciones sociales, el problema de entender al capitalismo como una etapa del desarrollo humano y que es posible cambiar y no naturalizar estas relaciones de dominación. Es un horizonte, digamos que ahora se diría un horizonte emancipador. Quiero terminar entonces con una cita de Aricó que tiene que ver con el sentido profundo de todo su proceso intelectual y político. Dice Aricó, en 1980, todavía en México, creo que en el hombre siempre hay una proyección utópica, constructiva. El hombre es un ser en libertad. Hay una cosa que no puede ser controlada en el hombre y es el sueño, la fantasía. En el terreno del sueño y de la fantasía, el hombre puede ser todo. Puede ser Dios, príncipe o cualquier cosa. Esto no puede ser controlado. Sobre este mundo de la fantasía y del sueño se construye un mundo proyectual donde se concibe que la sociedad puede ser distinta, que la felicidad puede ser conseguida, que la satisfacción plena de las necesidades de los hombres puede ser lograda. Este es el fondo irreductible de la libertad humana. Esto no lo puede controlar ninguna ideología de mercado, ni ninguna ideología sustitutiva de esta que pretenda hacerle aceptar a los hombres como naturales las relaciones existentes. Creo que es un mensaje fuerte, un mensaje importante, a lo mejor un mensaje inactual o profundamente actual, actual en un sentido más profundo, más constructivo, el viejo topo. Y bueno, con esto quería cerrar mi participación de esta semblanza más o menos ligera, rápida, pero que pretende ser abarcadora de la obra de ese gigante de la izquierda americana que fue José Arico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Horacio, por una conferencia tan clara y tan ilustrativa. Vamos a dar un momento al público por si quiere hacerte algunas preguntas. A ver, por lo pronto hay una aquí de Francisco Carreño y dice, estimado doctor Crespo, ¿cuál es la importancia de la Biblioteca del Pensamiento Socialista y cómo Aricó logró crearla? ¿Podría usted abundar en esto? Sí, bueno, la importancia de la Biblioteca del Pensamiento Socialista es haber puesto haber traducido obras
que habían sido traducidas hacía muchos años o directamente eran inéditas, y también replantear, como dije, los textos de Marx en nuevas traducciones, algunos no traducidos o traducidos y desconocidos, como los Grundrisse, ¿no? La importancia, cómo surgió la colección. La colección surgió en realidad por esta preocupación en 1968, 70. Yo recuerdo muy claramente la preocupación de esos años, yo era muy joven, ¿no? Pero trabajaba en vinculación con Aricó diaria, digamos, antes que él fuera a Buenos Aires a fundar Siglo XXI Argentina, y era la preocupación por recuperar los textos de Marx en nuevas versiones y recuperar los Grundrisse. Yo creo que el disparador real de la colección del pensamiento socialista fue brindar una nueva traducción de El Capital, que efectivamente se hizo, son los 8 tomos de la versión, 3 volúmenes, 8 tomos de la versión siglo XXI, y en segundo lugar, editar los Grundrisse en los 3 volúmenes. Yo creo que este fue el disparador. Luego la biblioteca se fue agrandando en una relación que es, como decía, compleja, que hay que releer esa relación compleja que hay entre la biblioteca del pensamiento socialista y los cuadernos de pasado y presente. La enorme, digo, y las preocupaciones políticas de Aricó, que siempre están presentes. No edita Bernstein porque es un clásico solamente porque sea un clásico del revisionismo marxista de los años 1890. Edita el libro clásico de Bernstein, en primer lugar, bueno, porque es necesario conocerlo. En segundo lugar, porque me parece que allí hay una reflexión de Bernstein que es retomada en la discusión con Justo y es retomada en la articulación de la social, de la transformación democrática de la izquierda, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de la edición del libro de Bernstein, del clásico libro de Bernstein, como tantos otros, digamos. Se va articulando preocupaciones políticas e ilustrando la cuestión nacional de Bauer, la cuestión de los intelectuales, de Adler. Es decir, hay una enorme cantidad de textos clásicos que son reinscriptos en esta serie de preocupaciones político-intelectuales. Esta es la importancia para mí de la biblioteca del pensamiento socialista, ¿no? Por ejemplo, se edita uno de los primeros libros que se va a editar, La cuestión agraria de Kautsky, libro desconocido, y que está informando de manera directa a la famosa polémica de la época, campesinistas, descampesinistas. Ese es el tipo de intervención teórico-político a través de la obra de edición. Intervenir con un clásico para reformular y reconstruir el tipo de debate y la polémica en el marxismo o en los militantes políticos latinoamericanos. No sé si queda satisfecha la inquietud, ¿no? Sí, claro. Mira, en lo que llegan más preguntas, me gustaría hacerte algunas. Sí. Eh, Me interesa mucho lo que puedas decir. ¿Cómo concilia el grupo de pasado y presente y Aricó la postura gramsciana que tienen con la guerrilla? Bueno, esas son preguntas a fondo, ¿no? Pues no hay una conciliación. Digo, yo creo que lo que hay que aceptar en este proceso de la nueva izquierda son las discontinuidades, las complejidades. Evidentemente hay un hiato allí y las tensiones en el propio grupo y las tensiones en personales que generaron esto son muy evidentes, muy visibles. Eh, Altamirano ha marcado muy bien una lectura muy acertada de los primeros volúmenes de Pasado y Presente, de la revista Pasado y Presente, estas dos almas que yo intenté señalar, ¿no? El alma del movimiento de masas, anclado en el proceso revolucionario del proletariado industrial, y pues el camino de la guerrilla y del foco, digamos, ¿no? Creo que ejemplifica muy bien las tensiones que se vivieron en la nueva izquierda a lo largo y ancho de América Latina, digamos. Desde el punto de vista del gramscismo es inconciliable.
digamos. La respuesta es que no es conciliable. Es una tensión aguda, viva, no explicada. En el tomo de entrevistas que yo publiqué en 1999, que creo que es un tomo muy importante en términos de la concepción política teórica de Aricó, pues es quizás el momento de su vida menos explicado, esta ascripción a la guerrilla, de la cual realmente Aricó vuelve y se desentiende. Hay un tema espinoso, pero que hay que mencionar, que es el hecho de que Aricó ya no estuvo vinculado a la logística del foco guerrillero del Che en Bolivia. Otros miembros del grupo Paso y Presente sí lo estuvieron, a través básicamente de Ciro Bustos, ¿no? Aricó no estuvo, no es que estaba en contra, pero se abstuvo, se dedicó. Yo creo que la experiencia del 64, de la guerrilla del 64 en Salta, en Aricó saldó para inclinarlo definitivamente hacia esta segunda orientación, el movimiento de masa, estar atento a la orientación clásica del movimiento de masa, la revolución hecha por las masas. Hay un momento de vacilación de nuevo entre 73 y 76, cuando la segunda época de Paseo y Presente, y con una muy clara insistencia de dos miembros muy prominentes del grupo, Oscar del Barco y Portantiero, pues la revista franca y claramente se inclina por los montoneros y por la alternativa política que significaban los montoneros y la izquierda peronista. Pancho va como a remolque, Arico va como a remolque. No quiero decir que no haya, como igual que con el caso de la logística de la guerrilla del Che, que haya estado en contra, que haya habido una polémica. No, es una resistencia sorda, que expresa diferencias. Pero sin duda tu pregunta va entonces a un nudo que está todavía en llaga, un nudo abierto. Y a veces es muy difícil hacerlo desde una perspectiva muy modesta y una percepción muy modesta tuvo una vinculación con esos procesos, ¿no? Es más fácil es más pertinente hacerla de afuera. Y creo que esta es una pregunta que hay que hacerla de afuera. Y mostrar estas dificultades, estas contradicciones. La izquierda no es, bueno, lo decía Pancho muy bien, no es aquella avenida abierta y lisa, sino la izquierda es un conjunto de contradicciones, un conjunto de problemáticas contradictorias, ¿no? En estrategias, en tácticas, en la función de la política, de la ideología y todo. Bueno, realmente has dado un núcleo de dudas y de problemas que está abierto. Se ha insinuado, yo tengo un artículo sobre los cuadernos de Paseo y Presente que publiqué en el libro de homenaje a Portantiero, donde marco esta diferencia, es decir, cómo Pancho en realidad en 1970 se inclina mucho más a una variable maoísta en la Argentina, que era el Partido Comunista Revolucionario, que estaba absolutamente pegado al proceso de clasista, de organizaciones clasistas en las fábricas cordobesas, el clasismo revolucionario en la Argentina. Pero bueno, después eso no prosperó, hubo dificultades con el grupo dirigente del Partido Comunista Revolucionario y Pancho siguió su camino y terminó en esta segunda etapa de Paseo y Presente, en el cual si uno la ve con cuidado va a ver que la participación de él es asordinada, es menos protagónica, ¿no? Esto no quiere decir, no quiero, ya nadie debe absolver a nadie, digamos, ¿no es cierto? Es ya más que todo una mirada crítica y una mirada inteligente como la que lanzaste recién para ver este tipo de procesos. Algunos pueden ser explicados y conciliados, otros van al, a la oscuridad de las personas, ¿no? De las personas, de los procesos políticos, ¿no es cierto? A veces no todo es explicable razonablemente o racionalmente, ¿verdad? Más preguntas del público, Horacio. Te Sí, pregunta César Flores. He leído que varios autores dicen que Aricó en su libro La hipótesis de Justo, sí, redactado en 1980, sí. interroga a fondo la tradición marxista. Pero por favor, doctor, ¿cómo usted podría explicarnos esa aseveración?
No entendí la palabra esa. ¿Qué hace con la tradición marxista? Y consideran diversos autores que la hipótesis de Justo es una interrogación profunda a la tradición marxista. Y Sí. lo que te preguntan es por qué es una interrogación profunda a la Ah, tradición marxista. bueno, porque evidentemente, primero, la hipótesis de Justo tiene varias versiones, es parte de este libro, de este mamotreto que digo yo, de este inédito. Esa, la versión, hay varios escritos, en el conjunto de inéditos, hay varios escritos que se llaman la hipótesis de Justo. ¿Eh? Uno de estos escritos, más o menos ordenado, es el que publicó Portantiero. Es un escrito de Portantiero. De nuevo, bueno, es decir, Marx escrito por Kautsky. No quiero hacer las comparaciones, simplemente quiero decir, este proceso de reescrituras políticas, ¿no?, que se hacen. Acá es un Aricó tamizado por Portantiero. No digo que adulterado por Portantiero, tamizado por Portantiero. Primer reparo a esta obra póstuma respecto a ¿por qué es una interrogación profunda? Yo creo que sí, en el siguiente hecho de que en un artículo que él escribe que se llama Marxismo Latinoamericano, que aparece en 1981 en el diccionario de Bobbio de política, todavía Justo es maltratado. Maltratado, es decir, es tratado como un revisionista, es tratado como un hombre que no asumía precisamente los contornos revolucionarios del marxismo. Entre eso y la hipótesis de Justo hay una larga reflexión en torno al revisionismo socialdemócrata. Y como dije antes, está la publicación del libro de Bernstein, no únicamente el libro de Bernstein, pero yo creo que fundamentalmente el libro de Bernstein, ¿no? Y por supuesto también hay una reflexión política profunda en torno a la experiencia práctica de la política, ¿no? El horizonte no instrumental de la democracia, sino el horizonte estratégico de la democracia. Creo que la crítica a los procesos del socialismo real, que ya está tan viva en los años 70, 80, tienen que ver con esta revalorización estratégica de la democracia. No hay socialismo sin democracia. Esto a mí me parece que es sustantivo y fundamental en esta versión, lo cual no significa necesariamente una socialdemocratización, como ya dije, de la izquierda en el sentido de la socialdemocracia europea contemporánea, ¿no? Eso es bien. El punto crucial en la hipótesis de Justo es que la transformación hacia, hacia una sociedad más, la crítica a las sociedades oligárquicas debe pasar necesariamente, y ese fue el trabajo civilizatorio de Justo, es decir, el Partido Socialista como un ente de civilización. ¿Qué quiere decir un ente de civilización? Un ente de educación política de la sociedad y particularmente del proletariado y de las clases populares. Este es el argumento central. El argumento central es que Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista Argentino, esa es la hipótesis de Justo, es si educamos, y en el fondo una resonancia eh, sarmientina, ¿no? Educar al soberano. Hay que educar al agente político para que este agente político permita un acceso a un proceso de liberación que tiene que ver con la civilización, una sociedad moderna, civilizada. Esta me parece la apuesta, por eso es tan importante el libro, es la apuesta que en realidad leía Arico en el proceso de transición a la democracia en la Argentina y en América Latina. Apuesta que comparte, por ejemplo, con un historiador que nunca fue confesadamente marxista, pero que leyó y fue informado por el marxismo y por la perspectiva crítica, que fue Tulio Alperindongui, ¿no? Justamente con la hipótesis de Justo está un libro de Alperín, que es un proyecto de nación para el desierto argentino, que es el conjunto de discursos civilizatorios de la generación del 37 y del 80 para componer la Argentina a partir de 1880 como una sociedad
que superase las limitaciones civilizatorias del precapitalismo, ¿no? Entonces, son como que si no educamos políticamente, si no se trabaja en una articulación de una sociedad política evolucionada, es muy difícil acceder al horizonte del socialismo. Lo que se puede acceder es a formas de redistribución o formas de modificación, pero que fatalmente van a adolecer de un elemento, el elemento del autoritarismo. Entonces me parece que esta es la reinterpretación que se hace en la hipótesis de Justo a través de una figura consular que había sido maltratada en 1981 y que es retomada absolutamente luego en los escritos respecto a Justo, ¿no? Que son varios, no es únicamente la hipótesis de Justo, son más. No sé si queda claro, no es una visión ingenua de llegó la democracia, hagamos elecciones, ¿verdad? No era la visión predominante de este proceso de democratización de la izquierda. No, yo creo que por debajo hay la idea de reconstruir, y es una idea profundamente gramsciana. Ahí está la relación con Gramsci, ¿no? El partido, en el caso de Gramsci, el partido como un gran educador colectivo, como un gran intelectual orgánico, como el príncipe, como decía Gramsci respecto, parafraseando a Maquiavelo, el príncipe contemporáneo, el que va a reeducar a la sociedad. Hay una lucha por la hegemonía. La construcción de una nueva sociedad tiene que pasar por una lucha por la hegemonía político-cultural. Esta es, yo creo que una lectura muy provocativa, lo que hace Pancho con Justo. Le asigna una pretensión gramsciana van la letra, ¿no? Sería un Gramsci anterior a Gramsci, digamos, esta preocupación por la recuperación de una dimensión civilizatoria de la política, ¿no? Y de la sociedad, ¿no? Te pregunta nuestro amigo Jaime Ortega Reina. Apreciable Horacio, ¿de dónde vendrá la publicación de un texto como el de Chayanov dentro de la colección Pasado y Presente? ¿Producto del peso campesino de México frente a Argentina o hay otra fuente de interés? Yo creo que ahí es uno de los... también, de nuevo, una pregunta que motiva ya una reflexión muy puntual, ¿no? El texto de Chayanov es un texto que en realidad no surge, bueno, surge de las preocupaciones permanentes de Pancho respecto a la cuestión rusa, ¿no? Siguiendo el camino de Marx, ¿no es cierto? De la preocupación de la última década de vida de Marx, la preocupación que detiene la publicación del Capital, dicen, del segundo y tercer tomo, ¿no? Puntualmente es una intervención de Santiago Funes, un compañero del grupo Paseo y Presente, muy preocupado por la cuestión campesina. Él trabajaba en la FAO, terminó siendo un alto directivo de la FAO, tiene una vasta experiencia en el proceso de campesinos, y bueno, en las conversaciones con Arico, pues ahí se introduce el libro sobre Chayanov, ¿no? O sea, este es el origen puntual de la publicación del cuaderno de Chayanov, lo cual es decir, no va a contrapelo de las preocupaciones de Arico, pero tiene un foco puntual, ¿no? ¿Qué tenía que ver? Tenía que ver con la contribución, efectivamente, lo que dice Ortega, ¿no? Lo que dices, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el debate del campesinismo. Es esa preocupación que había sido originada, estaba en el origen de la publicación del libro de Kautsky y que se continúa, bueno, con las correspondencias de Marx, con los populistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo de Chayanov entra precisamente en esa discusión. Y en la discusión, y eso hay que tener mucho cuidado, en la discusión con la colectivización forzosa, ¿no? Que es una discusión muy complicada sobre la segunda revolución soviética, como dice Deutscher, ¿no? La revolución del 28 al 30, la colectivización forzosa de los campesinos. Y bueno, y ahí se conecta con la discusión de Shanin y bueno, todo el mundo de las preocupaciones campesinistas o no campesinistas, ¿no? Este es puntualmente lo que sé yo del cuaderno de Chayanov, ¿no?
ya no hay más preguntas. Ujú. Yo te haría una pregunta nada más, es una curiosidad y ya te dejamos descansar. ¿Cómo aprendió el alemán? Esto es, con el diccionario, leyendo a Marx. Sí. Eh, hay una figura que a mí me interesó siempre, ¿no? Lo de Haroldo de Campos, el bárbaro bizantino, ¿no? Eh, o sea, los bárbaros, los que no, la cultura que no está en el centro de Europa, en el centro de Occidente, la cultura que se desprende de los costados, ¿no es cierto? Y que nunca va a hablar alemán como Goethe, ¿no? Y que simplemente va a ser una cuestión instrumental, como un bricoleur, ¿no es cierto?, de las cuestiones que se van ofreciendo. El alemán es necesario porque hay que leer a Marx, digamos, y entonces se lo aprendió como Sarmiento al inglés, ¿no es cierto?, con el diccionario. Probablemente Pancho no hubiera sido incapaz de sostener una conversación fluida en alemán, pero podía leer perfectamente los textos clásicos y contribuir a una traducción, ¿no? Entonces, esta forma de interlocutar con la gran cultura, que es una forma bárbara, en el mejor sentido, bárbara y bizantina a la vez, porque nadie puede discutir la enorme erudición de Aricó, pero una erudición armada en términos de bricoler, como dice Levi-Strauss, ¿no? Armada con los instrumentos que nos da, con lo que tenemos, con lo que tienen. Bueno, esto me parece que, de nuevo, una pregunta absolutamente aguda. Estoy muy agradecido por las preguntas, han sido realmente óptimas y espero que haya estado modestamente a la altura de las expectativas que tenía. Muchas gracias, Carlos, nuevamente por la invitación. No, Jamín. más agradecidos con tu conferencia, nos ilustraste mucho, Horacio. Y bueno, a pesar de los problemas técnicos, tiene feliz término la conferencia. Pues muchas gracias otra vez, un abrazo y los invitamos para el próximo lunes al público para cerrar este ciclo con la conferencia de Rafael Mondragón sobre Iván Illich. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Buenas tardes.